A ver, ¿qué tienen que ver un verbo, una forma de saludar y un poema de vanguardia? Así de entrada parece que nada, pero en el fondo todos se mueven dentro de un sistema de reglas. Hoy vamos a hacerle una radiografía a ese sistema en el español, para descubrir por qué a veces seguimos las reglas, por qué otras las doblamos un poquito y por qué en ocasiones la única salida es romperlas por completo. Miren esto. Por un lado, tenemos la estructura predecible de la gramática, todo ordenadito, con sus casillas, y por el otro, la explosión caótica de un movimiento artístico que vino a patear el tablero. ¿Cómo es posible que estas dos cosas se conecten? Bueno, ese es justamente el enigma que vamos a resolver hoy. Para empezar, necesitamos poner los pies en tierra firme. Y no hay nada más firme y estructurado en la gramática que el participio. Así que esta va a ser nuestra primera pieza del rompecabezas, la regla en su estado más puro. Entonces, ¿qué es un participio? Es muy simple, es esa forma que toma el verbo para decirnos que una acción ya terminó, que ya está hecha. O sea, es la diferencia entre estoy escribiendo y ya está escrito. Se acabó. Y la manera en que se forma es fascinante. La mayoría de los verbos son, digamos, obedientes. Si terminan en ar, su participio termina en ado, como hablado. Si terminan en er o ir, en ido, como comido. Pero luego están los rebeldes, los irregulares. Ellos rompen el patrón con formas propias como escrito, roto o visto. Esta es nuestra primera pista de que hasta en las reglas más sólidas siempre hay excepciones. El participio, además, es súper trabajador. Tiene tres funciones principales. Primero, se junta con el verbo haber para armar los tiempos compuestos, como cuando decimos hemos comprado. Segundo, se pone el disfraz de adjetivo para describir algo, como en la puerta está abierta. Y tercero, hace equipo con el verbo ser para formar la voz pasiva. El puente fue construido. Un sistema claro, con reglas fijas. Y por todo esto es que podemos pensar en el participio como un camaleón gramatical. ¿Por qué? Porque cuando va con el verbo haber, se queda quieto, es invariable. Decimos ellas han dicho, no dichas. Pero ojo, cuando trabaja de adjetivo o con el verbo ser, cambia de color. Se adapta para concordar en género y número con el sustantivo. Se mimetiza con su entorno. Ok, ya vimos las reglas fijas, las que están escritas en piedra, por así decirlo. Ahora vamos a meternos en un terreno mucho más resbaladizo, un lugar donde las reglas son fluidas y dependen totalmente del contexto social, los pronombres de segunda persona. Y aquí está el punto clave. La elección entre tú, vos o usted no es una simple decisión del libro de texto, no. Es una declaración sobre la relación que tenemos con la otra persona, sobre el respeto, la formalidad e incluso sobre la parte del mundo en la que estamos. A ver, en esta tabla se ve perfecto cómo funciona este código. El tú o tuteo es el informal más extendido, en parte gracias a los medios de comunicación. El vos o voceo, que se usa en lugares como Argentina o Costa Rica, es para una cercanía aún mayor y tiene su propia conjugación. ¿Y el usted? El usted es el más curioso. Puede ser para un respeto súper formal o, en algunas familias, para mostrar un cariño profundo. Aquí las reglas no son gramaticales, son sociales. Y las diferencias se notan hasta en el sonido. Tú tienes, vos tenés, usted tiene, cada uno con su música y su geografía. Esto nos demuestra que en el lenguaje no siempre hay una única forma correcta, sino variaciones riquísimas que responden a la cultura y a la historia de cada lugar. Bien, ya vimos reglas fijas y reglas flexibles. Ahora, preparémonos para la explosión. Vamos a hablar del vanguardismo, un movimiento que no quería adaptar las reglas, sino hacerlas saltar por los aires. El vanguardismo no apareció de la nada. Fue la respuesta artística a un mundo que se estaba cayendo a pedazos. La Primera Guerra Mundial, las revoluciones, los autos, el cine, la crisis económica del 29, todo esto creó un sentimiento de desilusión tan grande que la única opción era buscar algo radicalmente nuevo. Y el primer mandamiento del vanguardismo fue ese, una ruptura total y absoluta con el pasado. Se rechazaba todo lo anterior. Se buscaba una libertad de expresión máxima, aunque el resultado fuera algo que nadie entendiera a la primera. Lo que nos lleva, lógicamente, al segundo principio. La invención del artista pasó a ser el valor supremo. El objetivo ya no era imitar la realidad, como un espejo, sino crear una realidad nueva. El arte se convirtió en un mundo en sí mismo. Y el tercer pilar fue la experimentación.
Los vanguardistas jugaban con el lenguaje como si fuera plastilina. Rompían la sintaxis, quitaban los signos de puntuación, creaban imágenes totalmente ilógicas. ¿Para qué? Para provocar, para sacudir a quien leía y obligarlo a ver el mundo con otros ojos. Claro, este movimiento no fue una sola cosa, sino una explosión de ismos. Estaba el futurismo, obsesionado con las máquinas, el dadaísmo, que protestaba con el absurdo, el surrealismo, que se metía en el mundo de los sueños. Cada uno una manera distinta de romper las reglas. Y un collage caótico como este captura la esencia del movimiento a la perfección. Ya no se trata de reflejar la realidad de forma ordenada, sino de deconstruirla y volver a armarla. Esos textos rotos y esas imágenes una encima de otra no son un error, son el nuevo lenguaje. Muy bien. Ahora sí, es el momento de unir todas las piezas. ¿Cómo se conecta nuestro predecible participio con el código social del boss y con el grito anárquico del vanguardismo? La conexión es un espectro, una especie de línea. En un extremo tenemos las reglas fijas, como las del participio, un sistema estable. Luego, a la mitad, tenemos las variaciones, como los pronombres, donde las reglas se adaptan al contexto social. Y en el otro extremo tenemos las revoluciones, como el vanguardismo, que es el intento de dinamitar el sistema para crear algo nuevo desde cero. Y aquí está la gran conclusión. Tanto el lenguaje como el arte no son cosas muertas, estáticas. Son sistemas vivos que, por un lado, necesitan la estructura de las reglas para funcionar, pero también necesitan la energía de quienes se atreven a desafiarlas, adaptarlas y a veces romperlas para poder seguir evolucionando. Entender este espectro, nos cambia un poco la forma de ver las cosas y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si vamos más allá del lenguaje y del arte, ¿qué otras reglas de nuestro mundo merecen una segunda mirada? ¿Cuáles hay que seguir? ¿Cuáles adaptar? ¿Y cuáles tal vez necesitan romperse por completo?